Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cabo de 3 meses, zarpamos en un barco que había invernado en la isla de Malta. Era de Alejandría y llevaba por mascarón a Castor y Pólux. Tocamos en Siracusa y nos detuvimos 3 días. Desde allí, costeando, arribamos a Regio. Al día siguiente se levantó viento sur y llegamos a Pozzuoli en 2 días. Allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a pasar una semana con ellos. Después llegamos a Roma. Los hermanos de Roma, que tenían noticia de nuestras peripecias, salieron a recibirnos al foro Apio y 3 tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y se sintió animado. En Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa con un soldado que lo vigilase. Vivió allí 2 años enteros a su propia costa, recibiendo a todos los que acudían, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo, con toda libertad, sin estorbos. Verbum Domini. Deo gratias. The Lord has revealed. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor revela a las naciones su justicia. Sing to the Lord. Canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. His right hand. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su justicia. The Lord has made. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su justicia. All the ends of the earth. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, griten, vitoreen, toquen. El Señor revela a las naciones su justicia. Sing praise to the Lord with Canten la cítara para el Señor, suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas. sing joyfully. Aclama al Señor y Rey. El Señor revela a las naciones su justicia. We praise you, O God. We acclaim A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. company of A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes. A reading from the Holy Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. After the crowd Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que
subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. When it was evening, Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. was against it. De During madrugada, se le acercó Jesús andando sobre el agua. when the Los disciples discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. out in fear, Jesús at once les dijo enseguida: take courage. «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Peter said, Pedro le contestó: «Señor, Lord, if it is si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». he said, come. Él le dijo: «Ven». Got out of Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. But when he saw Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo y empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano y lo agarró y le dijo: «Qué poca fe. ¿Por qué has dudado?». after they got En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. I am Father William Saunders, Soy el padre William Saunders, sacerdote de la diócesis de Arlington, Virginia. Our Lady of Hope. Soy párroco en la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza en Potomac Falls y también el vicario para la formación de fe para la diócesis. Es un gran privilegio estar aquí con ustedes para celebrar la misa. Today we celebrate the Hoy celebramos la fiesta de la dedicación de las basílicas de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Durante nuestro calendario litúrgico tenemos muchos diferentes días dedicados a santos. always Así que smile when I siempre me hace sonreír cuando vengo un día de fiesta en honor a un edificio, una basílica. really Y tenemos 4 de ellas en realidad, si incluimos a Santa María Mayor, agosto 5, San Juan Letrán, noviembre 9 y ahora la Basílica de San Pedro y San Pablo. Pero para realmente valorar por qué tenemos esta fiesta, our minds back to his hemos de remontarnos en la historia. Recordemos que durante los primeros 300 años de la Iglesia estuvimos bajo persecución romana. La Iglesia se congregaba en las catacumbas o en casas para la misa. Constantino se hizo emperador en el año 312 y el año siguiente, 313, emitió el Edicto de Milán, que legalizó el cristianismo. Así que la Iglesia ahora podía salir de la clandestinidad y ser una iglesia pública. great task. La primera gran tarea fue hacer una catedral. Así que el 9 de noviembre, cuando dedicamos la fiesta de San Juan Letrán, recordamos como el Papa San Silvestre y el emperador Constantino transforman la iglesia de Letrán, Palace of the Lateran el antiguo palacio de la familia Letrán, y lo convierten en la Catedral de Roma, lo cual lo sigue siendo hasta hoy. Años después, Constantino y otros papas establecen la Basílica de San Pedro where Saint Peter para marcar el lugar donde San Pedro fue sepultado, y el altar alto está sobre la tumba de San Pedro. Igual con San Pablo. all our church was built La iglesia más pequeña fue construida primero, marcando su tumba, pero ahora tenemos una basílica más grande. Pero lo más importante de esos edificios they represent es la fe que representan of these y lo que cada uno de estos grandes santos Peter. He's our first ejemplifican. He's the one Pedro es nuestro primer papa, a quien Jesús dijo: tú eres on this rock I'll build una roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Te doy las llaves del reino de Dios. Lo que ates sobre la tierra quedará atado en el cielo. given that Así que Pedro recibió esa autoridad especial de liderazgo para ser nuestro papa, y esa autoridad ha sido transmitida. we have this Pero consideren, tenemos esta gran apostolicidad en nuestra iglesia. Lo que hacemos ahora lo hemos estado haciendo desde la época de los apóstoles. Christ La autoridad que Cristo les dio handed on. nos ha sido transmitida. Así que de papa a papa, de obispo a obispo, y por extensión a los sacerdotes. Qué hermoso es esto. Si vamos a una iglesia católica, no es como si un sacerdote decidiera construir una iglesia o ordenarse a sí mismo. Apostolicity. The Tenemos apostolicidad,
la fe apostólica. kept safe. Y esto va mantenido sacro hasta el día de hoy. Luego tenemos a San Pablo. Como sabemos, él era Saulo, el fariseo, perseguía a la iglesia, es llamado por Cristo resucitado a convertirse en el gran Pablo, a predicar a los gentiles. Escuchamos de todas sus diferentes cartas en el Nuevo Testamento, como la carta a los Gálatas, los Romanos, los Corintios, etc. Pero San Pablo evangelizaba a judíos y gentiles por igual. Miramos cómo el mensaje del Evangelio ha sido transmitido desde aquella época, que nuestra iglesia enseña auténticamente y plenamente el mensaje del Evangelio. No conformamos el Evangelio para que se amolde a nuestras vidas. Moldemos nuestras vidas para que cumplan con el Evangelio. Recuerden, el Señor prometió que Él enviaría el Espíritu de la verdad a los apóstoles. Así que el Espíritu Santo siempre guía la enseñanza de la iglesia, de manera que podemos conocer la verdad y cómo vivir auténticas vidas cristianas hasta el día de hoy. Dos grandes santos, pero luego estos edificios representan lo que estos santos vivieron y creyeron. Para nosotros, a celebrar este día de fiesta, tenemos que encarar el desafío de hoy. Consideremos las escrituras que escuchamos hoy. San Pedro y los apóstoles están en una barca, hay una tormenta y Jesús viene caminando por el agua y le dice, le pide que la haga salir, que la mande a salir de la barca, y efectivamente así lo hace. Pedro sale de la comodidad de la barca y puede caminar sobre el agua siempre que mantiene la mirada fija en Cristo. Hermanos, cuando pensamos en nuestras vidas ahora mismo, quizá creemos que estamos en una iglesia que está siendo azotada por las tormentas, en especial cuando pensamos en los escándalos que han golpeado a nuestra iglesia. Puede que tengamos miedo que todo va a hundirse. No tengamos miedo. Cristo está con nosotros y podemos caminar por la tormenta si mantenemos la mirada siempre fija en Cristo. Pensemos en San Pablo. San Pablo es llevado a Roma, está arrestado en casa durante 2 años, pero sigue evangelizando, sigue predicando. Así que no debemos pensar que de alguna forma estamos confinados a un espacio y no debemos hablar de nuestra fe públicamente, que debemos tener miedo de hablar de quién es Jesús o acerca de nuestra fe católica o defender nuestras enseñanzas. No podemos tener miedo. Así que sin importar cuáles sean las circunstancias, no nos portemos como prisioneros. Estamos llamados a llevar las buenas nuevas a los demás. Así que este es un gran día de fiesta. Y nunca olvidemos que la iglesia sigue aquí. Es interesante, en el año 2005, cuando el Papa Benedicto fue elegido como sucesor de San Pedro, todos los cardenales vinieron al balcón de la Basílica de San Pedro y luego el Papa Benedicto. El cardenal George, el difunto arzobispo de Chicago en ese momento, estaba mirando hacia afuera y lo vieron que estaba meditando profundamente, mirando a la distancia. Más adelante, que le preguntó a su eminencia, usted parecía muy preocupado. ¿En qué estaba mirando? Le dijo, estaba mirando al Fórum y las ruinas del Imperio Romano. Y pensé, ¿dónde están ahora? Todos esos emperadores que trataron de destruir a la iglesia y todos los demás dictadores, reyes que trataron de destruir a la iglesia. Pero la iglesia aún está aquí. Y esa es la belleza del día de fiesta de hoy. Así que en realidad no se trata de edificios. Se trata de estos 2 santos, Pedro y Pablo. Se trata de la apostolicidad y la prédica de la verdad del Evangelio. Pero también se trata de nosotros. San Pedro dijo en su segunda carta que estamos llamados a ser rocas vivas. Así que nosotros somos aquellos que edificamos sobre los cimientos. Nuestro desafío hoy es ¿a quién vamos a añadir a este edificio, a este templo de Dios? Que Dios los bendiga.